Bueno, buenas tardes, vamos a iniciar el proyecto. Este video se va a tratar de los tratados de libre comercio, o el tratado de libre comercio, o el TACLAN, conocido, es México, Estados Unidos y Canadá. Y pues lo más importante que hay que determinar en este video, pues, y es qué es, ¿no? Meramente el TACLAN, cuál es su objetivo, para qué es, cómo se implementó y desde dónde nace, ¿no? Bueno, dando en el tema, pues sabemos que el TACLAN es un tratado o el TLC es un tratado de libre comercio que suscriben estos tres países. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de libre comercio, de que no se le generen aranceles a ciertos productos o a ciertos productos sí, y de regular estos mismos, ¿no? ¿Para qué finalidad? Pues que haya más beneficios entre estas tres naciones, ¿no? Entre trabajo, empleo y mercancías, el traslado de las mercancías que sea más prolífero, más fácil y pues más factible para los tres países. El objetivo del mismo pues es pues eliminar barreras que afecten o mermen este mismo tratado, promover ciertas condiciones que beneficien a los tres o incrementar las posibilidades de inversión en los países. Pues todo esto en aras de que la mano de obra entre los tres países y los beneficios económicos sean para los tres, ¿no? Y que estén en igualdad de circunstancias, en el cual meramente las oportunidades se les presenten igual. ¿Para qué fue creado este tratado? ¿Cuáles son las partes más bien de este tratado de libre comercio? Pues para reglamentar las relaciones comerciales. ¿Qué relaciones comerciales? Pues recordemos algo meramente importante. Muchas maquiladoras o muchas empresas transnacionales trabajan aquí en México. Ciertas de esas empresas compran partes o no nada más partes, sus proveedores están en Estados Unidos o en Canadá y definitivamente necesitan un mejor traslado o un traslado más eficaz, que sea en menor tiempo, que les lleguen más rápido ciertos productos o ciertas mercancías. Para eso existe este tipo de tratados, para eficientar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo nace este tratado? ¿O a qué se debe? ¿O por qué nació? Bueno, consiste en una relación comercial regional bilateral para ampliar el mercado de servicios entre los países participantes, y básicamente pues en todo el mundo, no nada más existe en México, Canadá, Estados Unidos, existe en diversas partes, China, Japón, probablemente Taiwán, Vietnam, por nombrar algunos ejemplos, y todos estos es meramente con el mismo objetivo que les comentaba al principio, que es eliminar las barreras que mermen el comercio entre las zonas que firman este tratado, ¿no? O que pactan este tratado. El Tratado de Comercio de América del Norte pretende beneficiar a México, Estados Unidos y Canadá. Las empresas de capital estadounidense, de acuerdo a la Nacional de la Industria Maquiladora, si no mal recuerdo ese es el nombre, le pidieron al presidente Donald Trump que las exportaciones que estas empresas hacían, o importaciones estas empresas hacían, fueran más eficientes. ¿Por qué? Porque había cierta demora en ciertos aspectos en cuanto a logística de sus empresas, y que afectaba a sus empleados, ¿no? Y a sus empresas también. Entonces ahora con el nuevo tratado que se firma se beneficiaron más de 2 millones de empleados. ¿Por qué? Porque se crean subempresas o outsourcings aquí en México, de Estados Unidos, que generan empleos. ¿Y cuáles son las facilidades que dan? Pues obviamente que el tratado respalda esas facilidades que le dan a estas empresas para que se creen aquí y puedan darle mayor eficiencia al trabajo allá, ¿no? Estas son unas de las pautas más importantes, o son de las premisas más importantes de este tratado. La inversión, esto es importante porque con la firma de nuestro país registró ganancias, unas ganancias muy importantes que no se había visto solamente con las remesas, más de 100 millones de dólares. Es decir, que profesionistas mexicanos prácticamente no se beneficiaban tanto después, antes de que se firmara este tratado. Firmándose este tratado, creándose estas empresas, pues se crean estos empleos, y estos empleos pues generan ganancias, y estas ganancias pues se ven reflejadas en números, y este número es el que les estoy dando. ¿Por qué? Porque no nada más es en una sola parte. Recordemos que
nuestra faja fronteriza pues abarca varios estados, y esos varios estados pues tienen muchas empresas en las cuales tienen depositado capital. Hay empresas canadienses como la minería, que se encuentra creo en San Luis Potosí, ciertas minerías, y en Durango, y empresas de la industria pues que hay aquí en Baja California y en Coahuila y en ciertas partes de la región fronteriza de aquel lado, ¿no?, de México. Entonces no nada más es aquí en Tijuana, y no nada más es en Mexicali, sino en ciertas partes de la República Mexicana donde se manejan todo este tipo de inversiones, ¿no? El empleo, pues el desempleo, antes de que se firmara el tratado, se había mantenido muy alto aquí en México, y desde que se implementó este tratado ahora se ha generado más de 1 millón de empleos. Entonces es la cifra que les venía manejando. Si hacemos o concatenamos cuentas o números, va de la mano. O sea, imagínense 1 millón de empleos de profesionistas, que alrededor de ellos van a ganar cierta cantidad de dinero, pues obviamente van a incrementar el capital en nuestra nación, ¿no? Y no nada más eso, sino que definitivamente van a generar mayor flujo de efectivo aquí en nuestro país, porque pues obviamente sabemos que todo eso es un efecto dominó que va desencadenando ciertas cosas. Pero pues no todo es miel sobre hojuelas. Algo que se ha visto sumamente afectado por este comercio pues es el campo mexicano. ¿Por qué? Porque recordemos que Estados Unidos también tiene gran parte de campos, de fields, le llaman ellos, donde pues siembran diferentes o diversos productos: sandía, melón, papaya, ciruela, manzana. Y obviamente pues se entiende que por el pago o la mayor oportunidad de beneficiarse económicamente está allá que aquí. Entonces se ha visto un poquito afectado el campo mexicano, porque pues aquí la mano de obra es muy barata en cuanto al campo se refiere, y pues muy mal pagado el trabajo. Entonces con este tratado se dio la oportunidad o la pauta que ciertas empresas de Estados Unidos trabajaran en conjunto con ciertas empresas de aquí de Baja California. Para ser más específicos, pues en el caso de San Quintín, no sé si recuerdan algo muy sonado, en el cual hubo hasta paros y hubo hasta enfrentamientos y personas muertas, porque pues la pizca ahí o las empresas que laboraban ahí pues negreaban prácticamente a la gente. Entonces es algo del contraste de esto también. No todo es bueno, no todo es benéfico para nuestro país, y como en ese mismo aspecto, en el mismo orden de ideas, pues en el medio ambiente, ¿qué pasa? Que por querer ser más prolífera la producción, que sea más rápido, más efectivo, y que se tenga mayor flujo de producción de estos mismos, no se cuida el medio ambiente. Hubo un reporte del New York Times en donde hablaba que ciertos campos de California, en Estados Unidos, todavía usaban pesticidas en avión, y rociados aún a sabiendas que había personal piscando ahí. Entonces como les decía al principio, no todo es benéfico para esto. Pues sí tiene sus contrastes un poquito complicados, en los cuales es imposible indagar más, porque pues no hay tanto información, porque pues se desconoce, ¿no? Obviamente se desconoce al principio. Este tratado prometía al principio, o sonaba bonito al principio, y se duró mucho en firmar, de hecho, porque una de las premisas que este tratado traía, o convenía más bien, o trataba de implementar, era precisamente eso, que iba a haber un beneficio económico para las tres naciones, de los cuales, pues en mi punto de vista muy personal, y en lo que indagué en este pequeño parte informativo, pues definitivamente no. Los únicos beneficiados fueron México, Estados Unidos y Canadá. México pues siempre se queda un poquito atrás por la parte política. La verdad es algo muy complicado, porque no nos manejamos con tanta disciplina como allá. Allá definitivamente creo yo que la mayor parte de la población vive de una manera mejor que la de nosotros, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque allá se ve o se vela por los derechos de las personas. Hay cosas malas, al igual que en nuestro país, pero allá no hay tanto como aquí. Pues aquí es más diferente.
Y lo vuelvo a poner el mismo ejemplo, la empresa esta de San Quintín. Investigué e indagué un poquito al principio, pues los jornaleros exigían mayor sueldo, unas mejores prestaciones, no tenían seguro tampoco. Entonces ya ahorita ya tienen, creo que hasta tienen guardería para sus hijos, tienen escuelas ya ahí. Recordemos que muchas de esas gentes vienen de diversas partes de la República Mexicana. Entonces es la importancia de todo esto. El Tratado de Libre Comercio que hace México, Estados Unidos y Canadá vino a raíz de 1993, cuando lo abre Salinas de Gortari, pero creo que ahí fue más, como les decía hace rato, cuestión política que benéfica, ¿no? Y va una serie de detalles desencadenados después de esto, porque si bien no conocemos tanto a fondo, pero en esa parte de la historia lo que indagué fue que cuando se hace este tratado de libre comercio fue para beneficiar a ciertas empresas mexicanas, pero que tenían nexos con empresas americanas y las cuales iban a evadir impuestos en nuestro país, y por eso se hace este tratado. Muchas de esas empresas, sus propietarios eran mexicanos. En la información que recabé dice que para 1997 nada más había 2 mexicanos en la revista Forbes, que eran de los más ricos, pero para el 99 ya había más de 7 mexicanos. Entonces esto habla, y esos 7 mexicanos eran dueños de esas empresas, entonces eso habla que lo que les decía, que es un interés más político que económico. Los tratados y las políticas internacionales son complicadas porque tienen su complejidad, pero definitivamente hay que estudiarlas de una manera muy muy detallada. Tiene que haber personas muy muy preparadas para poder hacer este tipo de legislación. Yo no sé si recordemos que el canciller, que en ese entonces era Videgaray, duró meses en esas negociaciones junto con otros personajes de los cuales no recuerdo los nombres, pero todo esto iba a que causaba mucho revuelo porque previamente afectaba intereses políticos en las otras naciones y por eso no se aceptaba, ¿no? Lamentablemente siempre somos el patito feo, o nos toca perder un poquito más que a los otros, pero pues es parte de. Esperamos algún día se hagan tratados o se implementen tratados que meramente traigan beneficio a este país, que traigan beneficio a su gente, a su pueblo, y que salgamos avante de toda esta situación. Y pues que los políticos meramente dejen de hacer eso, de crear política para ellos y hagan política pública y en beneficio de los más necesitados, ¿no? Este fue un pequeño resumen de este tratado para un proyecto final. Espero haya sido de su agrado. Algunas palabras o frases van a sonar un poco repetitivas, o algunas un poquito no bien dichas, meramente por eso, ¿no? Porque son un poquito complicadas. Espero la información haya sido clara y concisa sobre este tema. Es un tema muy amplio, muy amplio. La verdad nada más recabé como que un poquito de lo más importante y lo simplifiqué un poco. No fue mucho, pero sí quiero dejar muy en claro que dentro de lo mucho o lo poco, lo más importante es el beneficio económico, la facilidad para importar y exportar mercancías o cosas, y los aranceles que sean equitativamente y que no afecten al interés de la empresa que se está llevando a cabo, ¿no? Pues muchas gracias, buena tarde y nos vemos pronto.